Bueno, si hay dudas ahí, hablan y yo les doy el espacio. Este primer problema dice cuántos joules de calor deben añadirse a 5 kilogramos de agua a 20 grados centígrados para llevarla a su punto de ebullición. Entonces, bueno, primero hay que anotar los datos, ¿verdad? Tengo la masa, 5 kilogramos. La temperatura inicial igual a 20 grados centígrados. Ahora me dicen que es agua, entonces si nos dicen que es agua, pues lo que significa es que tenemos que buscar el calor específico del agua. Y luego dice para llevarla a su punto de ebullición. Y sabemos que el punto de ebullición del agua es a 100 grados centígrados. Entonces, si nos dicen el nombre de la sustancia o del material, lo que tenemos que hacer es buscarlo en la tabla. De 20 grados centígrados a 100 grados centígrados, nada más es calentar el agua. Entonces, tenemos que buscar la C del agua. Aquí. Y nos dicen que es 4,1 4186 julios entre kilogramo grados centígrados. Y nos están preguntando por calor, entonces usamos la fórmula de calor. MC o CM delta T. Tenemos Q igual a 4186 julios o joules entre kilogramo grado centígrado. Este es C. Ahora M en kilogramos, ¿verdad? Para que se me cancele con este kilogramo, viene a ser 5. Y luego el cambio de temperatura, que es temperatura final, 100 menos la inicial, 20. En esta fórmula, como es un cambio de temperatura, ¿verdad? Un delta T, siempre que venga delta T puede ser en grados centígrados. Cuando hablamos del gas ideal, ahí tiene que ser Kelvin porque está la T sola en la fórmula. Entonces esa es una forma pues rápida de saber qué unidades puedo usar de temperatura. Entonces aquí no hay problema. En realidad en este capítulo no hay mayor problema. Entonces meten en la calculadora. 4186 por 5 por 100 menos 20. Y eso les debería de dar 1,67 por 10 a la 6 joules. Entonces, el calor que yo necesito para elevar a 100 grados centígrados es este de acá. Ahora, tal vez para relacionar este concepto con el concepto de potencia, digamos, piensen que ustedes van a colocar agua en un disco cocina, transcurre un tiempo para que esa agua llegue a 100 grados centígrados. Entonces, como, como transcurrió un tiempo en el que yo suministré energía, es por eso de que es más fácil hablar de potencia o en la energía suministrada a través del tiempo, que es una T. Que este es el concepto que se usa en transferencia de calor.
¿Cuánta energía suministro yo en un tiempo determinado? O la potencia, qué sé yo, la potencia de la resistencia, etcétera. Entonces, al final de transcurrido el tiempo, yo le tuve que dar 1.600 por 10 a la 6 julios de energía, pero esa cantidad no se lo doy como de golpe, sino que se lo doy a través de un tiempo. Tal vez es para que entiendan un poquito la diferencia entre esta Q y esta potencia. No sé si hay preguntas. Muy sencilla esta. Ok, el otro. Este otro sí ya es un poquito más complicado, ¿verdad? Es de calorimetría. Y esta dice, un estudiante que efectúa un experimento vierte 0.15 kilogramos de perdigones de cobre caliente en un vaso de calorímetro de aluminio de 0.375 kilogramos que contiene 0.200 kilogramos de agua a 25 grados centígrados. Dice la mezcla y el vaso. Entonces hay que considerar no solo el calor de la mezcla, porque la mezcla es nada más el agua y los perdigones. También hay que considerar el calor que gana o que pierde el vaso, que es de aluminio. Por eso es que lo ponen entre paréntesis. Entonces dice, la mezcla y el vaso alcanzan equilibrio térmico a 28 grados centígrados. Dice, ¿a qué temperatura estaba inicialmente en los perdigones? Y bueno, ¿qué son los perdigones? Bueno, son estas bolitas que, según leí por ahí, es lo que se le coloca en los cartuchos de las escopetas. ¿Okay? Entonces, son unas bolitas. Específicamente son de cobre. Entonces, si yo tuviera que dibujarlo, entonces yo dibujo el vaso. El vaso es de aluminio y hay que tomarlo en cuenta en la ganancia o pérdida de energía o calor. Tiene agua, tiene 0.15 kilogramos. Ah, no, 0.2 kilogramos de agua. Y tiene los perdigones de cobre. Entonces, tiene aquí las bolitas. Al inicio, tienen temperaturas diferentes. Y al final alcanzan una misma temperatura que sería la temperatura de equilibrio, que viene a ser 28 grados centígrados. Entonces, cuando dicen alcanzan equilibrio térmico es porque todos tienen la misma temperatura al final, que es 28 grados centígrados. Y me preguntan por cuál es la temperatura inicial de los perdigones, o sea, la temperatura inicial del cobre. Esa es la pregunta. Ahora, pongamos los datos. Tengo la masa, voy a poner así Q, 0.15 kilogramos. Tengo que conocer la sede del Q. Ahorita lo busco. Después tengo la masa del aluminio, 0.375 kilogramos. El C del aluminio. Y luego tengo la masa del vaso. Ah, no, la masa del vaso es la del aluminio. La masa del agua. 0.200. El C del agua, pues hay que buscarlo, pero bueno, es 4186. Desconozco la temperatura. Ah, no, sí, sí las conozco. Tengo
temperatura inicial del cobre es de, bueno, es la desconocida. La temperatura final del cobre es igual a la temperatura de equilibrio. Temperatura inicial del aluminio, esa sí me la dan. Que aquí el asunto es que esa temperatura inicial es igual a la del agua. ¿Por qué es igual a la del agua? Bueno, porque el agua lo que se le añadió fueron los perdigones. Entonces vamos a suponer que el agua y el vaso van a tener la misma temperatura. En otras palabras, estaban en equilibrio térmico. Se le añaden los perdigones y entonces alcanzan un nuevo equilibrio térmico diferente al anterior. Entonces aquí la temperatura inicial del aluminio es de 25. La temperatura final es la de equilibrio. Luego tengo la temperatura inicial del agua, 25 grados centígrados. La temperatura final del agua son 28 grados centígrados. Ahora las capacidades caloríficas, o sea, la CU, sea del aluminio, que escalas en la tabla. Entonces tengo que el aluminio es 920 por kilogramo grados centígrados y el cobre 390 kilogramo grados centígrados. A menor capacidad calorífica, más fácil es que o que se caliente o que se enfríe. Entonces, bueno, esa es una de las razones por las cuales se alcanzan 28 grados centígrados. Es decir, es una temperatura de equilibrio baja si solo lo piensa un poquito. Ahora vamos a ver cuál sería esa temperatura de los perdigones. Es un problema de calorimetría, entonces tenemos que sumar los calores de cada uno de los objetos que se dan aquí. Sería el calor del cobre, el calor del aluminio y el calor del agua. Eso lo igualo a 0. No hay cambios de fase, entonces todas esas Q tienen la forma MCV de delta T. Entonces tengo la masa del cobre, C del cobre, temperatura final, que es la de equilibrio, menos temperatura inicial del cobre. Nada más voy a ponerle CU, que sería aquí la inicial, más masa del aluminio, C del aluminio, T de equilibrio menos T del aluminio, que sería la de 25, más, aquí sería masa del agua, C del agua, temperatura de equilibrio menos temperatura inicial del agua, que son 25. Lo igual a 0. Lo que yo quiero encontrar es esta T del cobre. Conozco estos 25, perdón, estos 28 y estos son 25. Y todo lo demás ya está aquí tabulado. Entonces nada más es llegar y despejar este CTU. Yo llego y hago eso. Entonces voy a poner nada más la expresión. Tengo que sería temperatura de equilibrio más, o sea, menos
masa del aluminio, C del, bueno, aquí sería, sí, aluminio. C del aluminio, temperatura de equilibrio menos temperatura del aluminio, más masa del agua, C del agua, temperatura de equilibrio menos temperatura del agua, y dividido, nada más la parte esa que tiene las masas, lo divido entre la masa del cobre y C del cobre. Entonces, ¿qué fue lo que hice aquí? Bueno, tal vez voy a rayar aquí un poquito más. Aquí hay un término, un segundo término sumando, un tercer término que está sumando. Entonces, este que está aquí y este que está aquí, como no tienen lo que yo quiero averiguar, ¿verdad? La temperatura del cobre, estos dos que puse entre paréntesis pasa al otro lado en forma negativa. Entonces, por eso aquí tengo un menos a factor común. Lo que está multiplicando este paréntesis de acá tiene que pasar a dividir lo que está al otro lado, que son los de paréntesis. Y luego, lo que hago es despejar la TCU. Entonces esta que está negativa pasa a positiva y esta pasa al otro lado. Positiva aquí, T de equilibrio menos lo que estaba al otro lado. Sustituyo estos valores, vean que son un montón. Entonces, o pueden calcular estos, como les digo, por partes, o pueden meterlo todo en la calculadora. Algunas veces, depende del ejercicio, algunas veces la cantidad de términos es mucha. En la calculadora no les deja meter todos los valores. Entonces, algunas veces van a tener que hacerlo por partes. Bueno, meten los valores y les va a dar, digamos, en este caso puse 28. Este término que está acá les da negativo, más 60.6. Esto en grados centígrados, ¿verdad? Les da 88.6 grados centígrados. Entonces, ¿qué significa? Metí una cantidad de kilogramos de perdigones a un sistema que ya estaba en equilibrio térmico con 25 grados centígrados, y entonces, como consecuencia, van a alcanzar un nuevo equilibrio, que es el que menciona el ejercicio específicamente, que es a 28 grados centígrados. Entonces, bueno, esa sería la respuesta. Tiene ese detallillo, ¿verdad? De que esa temperatura inicial es igual a la de aluminio. ¿Dudas, muchachos? Bueno, voy a pasar a la siguiente. Esta de acá también es como un calorímetro, ¿verdad? Dice, hielo inicialmente a 0 grados centígrados se agrega a 0.75 litros de té a 20 grados centígrados. Entonces, bueno, es un fresco de té, ¿verdad? Pero vamos a suponer, para resolver este ejercicio, que el jarro, ¿verdad? El vaso donde está el fresco, es como un calorímetro, entonces no permite la interacción con el ambiente, y entonces la energía o la suma de los calores que se intercambian es constante o es igual a cero. Suma los calores igual a cero. ¿Verdad? En la vida real sí hay intercambio de
temperatura con el ambiente, entonces es un poquito diferente, ¿verdad? Esta idealización de que no sale calor del vaso. O no entra calor al vaso, ¿verdad? Porque es una temperatura baja. Entonces dice, se agrega suficiente hielo como para que la mezcla sea exclusivamente líquida. Dice, ¿cuánto líquido habrá en la jarra cuando ello ocurra? Nos dan muy pocos datos, si ustedes ponen a ver. Tengo una temperatura inicial del hielo, 0 grados centígrados, un volumen de agua, porque si ustedes tienen un vaso, perdón, un fresco, es agua con algo ahí diluido. Entonces vamos a suponer que es agua. Entonces tengo como 0.75 litros de agua y con esto puedo calcular la masa. Ya ahorita lo hago. ¿Y qué más tengo acá? Tengo la temperatura inicial del té, 20 grados centígrados. La temperatura final la desconozco. La masa de hielo la desconozco. Entonces vamos a primero ver cuál es la masa del té. Entonces tengo la densidad, que vamos a suponer que va a ser agua. Kilogramo metro cúbico por el volumen, 0.75 litros, por el factor de conversión de litros a metros cúbicos. Ese factor de conversión es 10 a la menos 3 metros cúbicos hay en un litro. Y acá tengo entonces 0.75 kilogramos. No siempre es así, en esta ocasión el número, bueno, sí, de hecho siempre va a ser así por el factor de conversión. Sí, bueno, aquí les dejo el factor de conversión, importante. Entonces ya tengo la cantidad de agua y como les dije, esto es como un calorímetro, entonces tengo aquí el vaso, tengo agua y tengo el hielo. ¿De qué está hecho el vaso? No nos importa, nada más nos importa qué hay adentro, ¿verdad? Este va a ser mi sistema y voy a analizar la energía interna del sistema. ¿Cómo es esa transferencia de calor? Entonces, básicamente, ustedes pensarían, bueno, si tengo agua a una temperatura mayor a la del hielo, el calor va a transferir del agua al hielo y lo va a derretir. Entonces aquí hay un proceso de derretimiento. Se derrite. Significa que hay un calor latente que hay que considerar. Entonces hay que pensar, bueno, tengo calor del agua. Ok, el agua va a bajar de temperatura, nada más. Luego tengo hielo, donde el hielo sería un calor latente, ¿verdad? A T igual 0. Y luego ese hielo posiblemente, bueno, ese hielo se derrite completamente y una vez que se derrite completamente puede elevar su temperatura. Entonces tengo calor del hielo igual a 0. Espero que me estén siguiendo. Estos dos factores que están aquí es el hielo se derrite y sube la temperatura
del agua derretida. Esto tiene la misma masa que es la que yo estoy tratando de averiguar, la masa de hielo. Es decir, ese calor que necesito para derretir el hielo sería para derretir la masa o la cantidad de hielo que yo le metí, ¿verdad? Y luego la temperatura del agua que tiene que subir es nada más la del agua derretida, nada más esa. Esta que está aquí tiene que bajar de temperatura. La que ya está líquida lo que hace es bajar de temperatura, mientras que la que se acaba de volver líquida tiene que subir la temperatura. Entonces decimos, bueno, la masa del agua, H2O, bueno, voy a ponerle agua para que no, ¿verdad? Masa del agua, el C del agua, temperatura de equilibrio, ¿verdad? La idea del calorímetro es que siempre la final sea una temperatura en equilibrio térmico, menos la inicial, más. Tuve que meter la energía, entonces por eso es positivo. Masa del agua, perdón, masa del hielo, L de fusión, ¿verdad? De derretimiento, más masa del hielo, C del agua, temperatura de equilibrio menos temperatura inicial de ese hielo. Aquí sería del agua. Igual a 0. El agua empieza en 20 grados centígrados. Aquí el agua empieza, perdón, el hielo empieza en 0 grados centígrados. Y entonces yo lo que quiero averiguar cuál es esa M. Y voy a despejar esa M. Voy a nada más ponerles el resultado. ¿Verdad? Básicamente, eso que está aquí positivo pasa al otro lado negativo. Saco la M a factor común y lo que esté multiplicando, ¿verdad? L más E A por la temperatura de equilibrio pasa a dividir. Tengo masa de H igual a menos masa, bueno, aquí esta masa del agua la había puesto con MT. MT, ¿verdad? 0.75 kilogramos. C del agua. L del agua menos, perdón, L de fusión, las L se le llaman por el proceso, donde esta L es 3.33 por 10 a la 5 julios por kilogramo. No tenemos cuál es esa temperatura final o temperatura de equilibrio. Ahora les pregunto, piensen por un momento. Si yo tengo agua y le agrego hielo y yo quiero quiero hacer un té lo más frío posible, ¿cuál es la mínima temperatura a la cual yo puedo hacer un té frío bebible, digamos, en estado líquido? Entonces, en estado líquido, si yo tengo agua, ¿verdad? Suponiendo que el té es agua, viene a ser 0 grados centígrados.
¿verdad? A 0 grados centígrados yo puedo tener hielo, pero también puedo tener agua. Entonces, una vez que todo el hielo se derrite, yo tengo agua a 0 grados centígrados y esa sería la, la temperatura mínima a la cual yo puedo tener un fresco en estado líquido, 0 grados centígrados. Ahora, el ejercicio puede estar planteado de otra forma y te pueden preguntar cuál sería la temperatura, perdón, cuál sería la masa para tener fresco a 5 grados centígrados o a 10 grados centígrados o una temperatura menor a 20. Pero aquí están usando ese juego de palabras para decirle, bueno, lo mínimo posible es 0 grados centígrados. Entonces, ¿cuánta masa ocupo yo para que la temperatura de equilibrio sea 0 grados centígrados? Entonces, hago 0, esto que tengo que hacer 0 y me queda MH igual. Este menos se me cancela con este menos porque esto es 0. Tengo la masa del té, 0.75 kilogramos. Después tengo la capacidad calorífica del agua, 4.186 joules kilogramo grado centígrado. Tengo 20 grados centígrados. Y luego tengo abajo 3.33 por 10 a la 5 julios por kilogramo. El resultado me da 0.235 kilogramos, que esos son 235 gramos. Entonces, si yo quiero hacer un té donde yo tengo, o cualquier fresco, ¿verdad? Tengo 0.75 litros, o sea, es un jarro grandísimo. Entonces le tengo que agregar 235 gramos de hielo y yo sé que yo tengo ahí, yo tengo ahí un fresco a 0 grados centígrados. O sea, yo estaría bebiendo un fresco a 0 grados centígrados. Ahora, ¿qué ocurre en la realidad? Bueno, en la realidad ocurre de que el vaso permite flujo de calor desde el exterior hacia el fresco y entonces ustedes siempre van a beber un fresco mayor a 0 grados centígrados. Si ustedes lo dejan mucho tiempo, después de transcurrido mucho tiempo, ese fresco va a adquirir la misma temperatura que la temperatura ambiente. Es decir, es un proceso natural de que todos los objetos adquieran una temperatura de equilibrio, o sea, una temperatura igual a la temperatura ambiente. Eso va a ocurrir siempre. Eso lo vamos a ver la otra semana. El concepto de equilibrio térmico. Y bueno, para adelantarles, está relacionado con la ley cero de la termodinámica. O sea, si es una ley, siempre, siempre va a ocurrir, siempre. No hay un caso donde no ocurra. Entonces, eso es lo que ocurre en la realidad. Ustedes van a ver un fresco. Si ya se les derritió el hielo, el fresco está a una temperatura mayor a 0 grados centígrados. ¿Dudan, muchachos? Ok, voy a pasar al siguiente. Los otros dos son de transporte. Este de acá es de un filamento, es decir, de radiación. Sí, de radiación. Un filamento de una lámpara de radiación sería. Y este de acá es de conducción. Convección, no, si ustedes le ponen cuidado, no hay fórmulas porque es más conceptual que otra cosa. Entonces, dice, el filamento de una lámpara radia 100 watts de potencia.
Entonces, de nuevo aquí, watts de potencia es energía por unidad de tiempo. Las unidades son watts. Cuando la temperatura del entorno es 20 grados centígrados y solo 99.5 watts cuando la temperatura es de 30 grados centígrados. Si la temperatura del filamento es la misma en ambos casos, entonces, ¿qué temperatura es esa en la escala Celsius? Entonces, bueno, me están preguntando, ¿cuál es la temperatura del filamento si tengo estas dos temperaturas ambientes y esas dos potencias? Entonces, el paso número 1, ok, y tal vez voy a hacer aquí imagínense que ese es el filamento del bombillo. Entonces, lo que tienen acá es una zona donde a los electrones les cuesta moverse. Entonces, donde el electrón llega y siente ahí que le cuesta moverse, transforma la energía cinética en calor y ese calor es irradiado en forma de onda electromagnética al exterior. Entonces, por eso se habla de potencia y aquí lo que estamos haciendo es transformando energía eléctrica en energía lumínica. Y bueno, no importa el tipo de energía que sea, mientras que hablen de potencia, entonces ponemos potencia. Entonces, al inicio tengo una potencia 1 de 100 watts, cuando la temperatura 1 son 20 grados centígrados. Y luego tengo una potencia 2 de 99.5 watts a una temperatura 2 de 30 grados centígrados. O sea, es como que si yo hiciera el mismo experimento, bajo diferentes condiciones. Voy a poner así, experimento 1, experimento 2. Pero aquí la temperatura del filamento es la misma, a pesar de que tienen resultados diferentes. Nos dicen que es un fenómeno de radiación, ¿verdad? Por la palabra radia. Y generalmente cuando hablan de filamentos de lámparas y resistencias, es radiación. Entonces tengo que hay una formulita que dice que la potencia igual a delta Q entre delta T, ¿verdad? Energía por unidad de tiempo. Esto es igual a, déjeme ver, ya la perdí. Voy a devolverme. Aquí está. A sigma a e delta T, perdón, T a la 4. Pero tengo una temperatura ambiente, entonces cuando me dan la temperatura ambiente lo que hago es usar la segunda fórmula, que nos dice sigma a e ts a la 4 menos t a la 4. Y esa es la ambiente y esta es la del filamento. ¿Ok? Esto que está acá son unas constantes. Entonces, bueno, voy a recordarles que cuando yo tengo algo constante, lo que hago es decir potencia entre ts a la 4 menos t a la 4 igual a sigma a por e, que esto es igual a una constante. Entonces, eso significa que tanto si yo pongo aquí las condiciones del primer experimento como las del segundo experimento y hago esa fracción de acá, me va a dar el mismo número. Entonces yo lo que hago es agarrarme de eso
y decir P1 entre T1, ¿verdad? S, ya la cambié por el 1, a la 4 menos T a la 4 es igual a P sub 2, T sub 2 a la 4 menos T a la 4. Ok, matemáticamente estoy usando o haciendo lo mismo que de los gases ideales. ¿Por qué? Porque esto es una constante. ¿Cuál es el valor de esa constante? No nos interesa, no nos hace falta. Y entonces aquí lo que queda es trabajo matemático, despejar T. Entonces se los dejo de tarea. Tal vez voy a hacer la primera parte. Que si yo tengo esta igualdad, yo le puedo dar vuelta a los dos lados y me va a conservar la igualdad. Eso es T1 a la 4 menos T a la 4 entre P1 igual T2 a la 4 menos T a la 4 entre P2. Ahí está. Y entonces llego y despejo T. Está T. La puse en rojo. Se las dejo de tarea, como les dije. El resultado me va a dar T igual a raíz cuarta, ¿verdad? Si esto está elevado a la 4, significa que pasa como raíz cuarta. Si está elevado al cuadrado, raíz cuadrada. Si está elevado al cubo, raíz cúbica. Entonces, raíz cuarta. Tengo T2 a la 4, T1. Ajá, 1, 2, P1. Ok, este sería el resultado. Entonces ustedes llegan y sustituyen. Aquí hay una división, watt entre watt, entonces no hay mayor problema. Y aquí hay un detalle. Si ustedes revisan esta fórmula no tiene delta T. Entonces significa que estos T's deben de estar en Kelvin. Así de fácil se dan cuenta si algo tiene que estar en Kelvin o no. Entonces tengo que el T2 es 30 grados más 273. T1, 20 grados más 273. El resultado es, este es 303 Kelvin, 293 Kelvin, ¿verdad? Esto es K en mayúscula y sin grados, ¿verdad? Porque Kelvin nada más K. Y el resultado viene a ser, entonces ahora sí ponen aquí 303 menos 293, bueno, elevado a la 4, 100, no, perdón, 99.5 entre 100 y aquí igual. Dice que es 684.19K. Si ustedes le hacen la conversión a grados centígrados, le da 411 grados centígrados. Entonces vea que es una temperatura muy alta. 411. Y aquí el detalle, ¿verdad? Saben pasar esta temperatura a grados Kelvin porque la fórmula no trae el delta T. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? Bueno, voy a pasar al siguiente. Este ya es el último. Este
bueno, hay que hacer un trabajillo ahí matemático también. En el libro hay, ya les digo cuál es el problema. El ejemplo 11.7. El ejemplo 11.7 es un ejercicio muy similar a este, pero solo con dos láminas. ¿Ok? Esto tiene 3 láminas. Entonces aquí aumenta el nivel de dificultad matemático. Entonces revisen el de 2 láminas. O sea, tienen que manejar una lámina, 2 láminas y 3 láminas. Entonces, este con 3 láminas dice: una pared de una casa consiste en un bloque sólido de concreto. Entonces aquí tengo el concreto. Eh, una capa externa de ladrillos, ¿verdad? Esta es la externa. Y luego una capa interna de aglomerado. Esa sería la interna. Como se muestra en la figura. Si la temperatura exterior en un día frío es menos 10 grados centígrados, entonces aquí la temperatura, eso sería la 1, menos 10 grados centígrados. ¿Por qué sé que es la 1? Porque es la menor. ¿Okay? Eso es cuestión del libro. ¿Okay? Esta es la temperatura menor, entonces es la 1. Y la temperatura interior es la de 20 grados centígrados. Entonces, esa es la 2. Entonces, esta es la mayor. Como ven acá, la temperatura 2 es mayor a la temperatura 1. Y bueno, esta sería la fórmula que hay que usar. Ok. Ahora aquí ustedes revisan esta tabla y tienen que buscar cuánto es la la K para ladrillo, para el aglomerado, y el otro era concreto, el concreto. Entonces en esta tabla vienen los datos que hacen falta. Y en el dibujo vienen las distancias. Entonces voy a apuntar esos datos. Yo les puse, para ver mi solución, el concreto puse K2, 1.3. Al aglomerado le puse K1, 0.059. Y al ladrillo K3, 0.71. Ok. Y este ejercicio, cualquier ejercicio donde hay varias láminas, una, ¿verdad?, detrás de la otra, lo que se dice es que el flujo de calor del más caliente al más frío, o sea, la potencia Q entre T, es igual en todas. Entonces, la cantidad de calor que pasa por unidad de tiempo en esta lámina de aglomerado es igual a la cantidad de calor por unidad de tiempo en la de concreto y en la de ladrillo. No hay acumulación de calores, lo que significa. Y partimos de eso. Entonces decimos delta Q entre delta T es igual. Entonces pensamos en el aglomerado. Entonces decimos K1 por el área es la misma en realidad.
por el cambio de temperatura entre lo que recorrió ese calor, ¿verdad? En ese aglomerado, que serían 2 centímetros, que voy a ponerle 1, como para etiquetar 1, 2, 3. Y ese cambio de temperatura no es el total, ese es el primer error, no es de 20 a 10, es de 20 a una temperatura aquí intermedia, que le voy a llamar T3, T1, T2, T3, y luego aquí hay otra temperatura intermedia que se llama T4. Es decir, toda esta pared o toda esta, sí, toda esta sería sí, pared o lado de la pared del ladrillo tiene la misma temperatura, y todo este lado de la pared del aglomerado tiene la misma temperatura, que viene a ser la misma temperatura que el concreto en este punto. Entonces piénsenlo como que si fueran láminas, ¿verdad? Hay una lámina a una temperatura de 20 grados centígrados, después una lámina a una temperatura T3. Aquí una lámina de este concreto va a tener una temperatura X, luego va a llegar a tener una temperatura en este lado T4, y luego va a llegar a tener una temperatura de menos 10 grados centígrados. Y sus resultados deberían de ser congruentes, es decir, si aquí hay 20 grados centígrados y aquí hay 10 grados centígrados, aquí tiene que haber una temperatura intermedia entre 20 y 10, y aquí otra temperatura intermedia de entre 20 y 10, pero esa temperatura T3 tiene que ser mayor a T4. Es como que fueran bajando, baja la temperatura, es decir, digámoslo así. Aquí hay 20 grados, aquí hay 15 grados, 10 grados, 5 grados, 0 grados por aquí, digámoslo así, y luego llega a menos 10. Entonces es como que si usted recorre en el sentido del calor, entonces la temperatura va bajando, porque el calor recorre, o el calor va de temperatura alta a temperatura baja. Entonces, sus resultados tienen que ser congruentes con eso. Y si vamos a pensar en el flujo de calor por la pared de aglomerado, entonces la temperatura inicial es T2 y la temperatura final de la pared de conglomerado es la que yo llamo aquí T3. Espero que me vayan entendiendo, si no me avisan. Luego tenemos la otra pared. Voy a cambiar de color para que no se confunda con el fondo. Que K2 área. Entonces esta pared, esta de concreto, en un extremo, ¿verdad? El más caliente, está a una temperatura T3 y el otro está a una temperatura T4. La distancia entre las dos paredes es 15 centímetros, voy a llamarla de 2. Y la otra es ladrillo, o sea, K3. Área. Aquí sería el extremo más caliente de la pared es T4 y el extremo más frío T1. La distancia entre las dos paredes D3. Todas son iguales, como les dije, la cantidad de calor que pasa por unidad de tiempo es igual. Entonces, ¿qué hago con 3 igualdades? Yo lo que hago es tomar 2 de ellas y empezar a trabajarlas. Es decir, puedo tomar estas dos igualdades, puedo tomar estas dos igualdades. Yo primero voy a trabajar con estas dos igualdades, 1, voy a llamarle aquí 1, y después voy a trabajar con estas otras dos. Esto porque son, vamos a ver si les digo, son dos variables, T4 y T3, y necesito dos ecuaciones, o dos conjuntos de ecuaciones. Aquí hay
tres igualdades, entonces separo estas tres igualdades en dos igualdades. Las 2 con la 3 y la 1 con la 2. Entonces tomo primero la 1. Ok, tengo esa. Es una igualdad. Así está correcto. Y llego y despejo eh, pues lo que pueda despejar. Aquí sería importante despejar T4. Voy a poner un rojo. T4 en términos de T3. Yo T3 lo desconozco y T4 también. Entonces, ese sería el primer paso. Ahora se los voy a dejar de tarea. Entonces, tengo que T4 va a ser igual a K2, D3, T2, K3, T2. Perdón, K3 d 2 d 1 d 2 K3 3 d 2. Este es el resultado. Tal vez, muchachos, vean el ejercicio que les dije antes. Ese era el 11.7. Porque hacen algo parecido. Entonces ahí hay pasos intermedios. Una vez que ya tienen esta temperatura 4 en términos de la temperatura 3, aquí vamos a revisar mis notas. Aquí faltan, este es un 3. Temperatura 4 en términos de la temperatura 3. Llego y tomo la ecuación 2. La ecuación 2 dice K1 a T2 menos T3 entre D1 K2 a T3 menos T4 entre D2. ¿Ok? Y llego y sustituyo este T4. Esto de acá, llego y lo sustituyo aquí. Y despejo T3. Entonces, el resultado, de nuevo, entonces ustedes lo que hacen es llegar y meten esto que está aquí, K2, D3, etcétera, lo ponen aquí. Una vez que llegan y lo ponen aquí, despejan T3, porque quizá también D3. T3. El resultado va a ser que T3 es igual, más sería K1, D2 entre D2, no, aquí es 1, perdón. Y aquí por T1, este T1, ¿verdad? Es menos 10, lo ponen negativo. Aquí sería K2 entre D2 más K1 D1 menos K2
K2 de 3. K3 de 2. K2 de 3. Ok. Bueno, poco grande, ¿verdad? El asunto es que si ustedes meten los valores numéricos, ¿verdad? Bueno, mi calculadora no pudo meter todo esto en la calculadora así como tal, sino que metí nada más la parte de arriba. La parte de arriba me dio, les puse todos los dígitos. 1, 2, 2, 6, 5, 8, 2, 2, 8. Y aquí abajo me dio 0.0467 3177. Bueno, y al final eso les va a dar 2.62 grados centígrados. Entonces, en esta parte del conglomerado pasa de 20 grados centígrados a 2.62 grados centígrados. Luego, tengo que averiguar T4. Este 4 es fácil, es nada más tomar este resultado de aquí y sustituir esta parte de acá. Vean que es más pequeña que esta. El resultado me dio menos 4.18. Entonces, como les decía antes, son como valores intermedios entre 20 y menos 10. Entonces pasa de 20 a 2.62, luego pasa a menos 4.18 y luego pasa a menos 10. Lo cual es coherente con, digamos, tiene sentido. Ahora, lo que hacemos es averiguar cuánto es esa energía por unidad de tiempo que está pasando por el área. Entonces, tomamos cualquiera de estas tres igualdades, o esta de acá, o esta de acá, o esta otra. Vamos a tomar la primera, K1 por A, T2 menos T3 entre D1. Eso viene a ser 0.059. El área pues aquí me dicen que es 3.5 por 5, entonces a mí me dio 8.5 metros cuadrados. 20 menos 2.63 dividido entre 2 por 10 a la menos 2 metros, ¿verdad? Para que se me cancelen estos metros con estos de acá. El resultado, 435.6 watts, ¿verdad? Esto es potencia, energía por unidad de tiempo. Y lo que me preguntan es cuánta energía, o sea, Q, o bueno, si lo más fácil es ver, si me preguntan por energía, me están preguntando por julios solos. Entonces, Q viene a ser, o cambio de energía, Q, más correcto dejar el delta, el triangulito. 4 sería 435.6 watts por una hora. Pero aquí el detalle es que los watts son julios por segundo. Entonces, una hora son 2600 segundos. Y el resultado les debería dar 1.57 kilojulios. O 1.57 por 10 a la 3. O, bueno, ahí creo que les pone por 10 a la 5. Nada más revisan ese factor. Les
les indico que sería bueno que lo realicen de nuevo, que realicen los pasos intermedios. Ahí ustedes seguían con este ejercicio, porque este ejercicio es eh, con dos láminas, entonces más o menos son como el mismo despeje. Y luego, una vez que ya ustedes tienen esas temperaturas, eh, revisen si utilizando esta que dice K2 área o K3 área les da igual a esa potencia. Debería darles lo mismo. Entonces es como un paso extra para que ustedes verifiquen de verdad que cuando se tiene varias láminas, eh, la energía por unidad de tiempo que pasa por las láminas es la misma en todas. Es lo que quiero que verifiquen. Ok, muchachos, no sé si hay dudas. Ya esto es lo último. No, profe. No, todo, ok. Bueno, entonces cualquier cosa me escriben. El que me hizo la consulta de del trabajo final también. Igual, si ustedes tienen dudas del trabajo final, me escriben. Y la otra semana nos vemos ahí. Cualquier cosa, si ocupan horas consulta, me escriben para conectarme el miércoles.